Bueno, ustedes saben que la tecnología está a la orden del día y también está a la orden del día los posibles altibajos que se pueden dar. Ahí al parecer no estaba muy bien el sonido y bueno, aquí ya estamos otra vez aquí haciendo la transmisión y vamos a dar unos minutitos en lo que ahora nos vuelven a confirmar. Por favor, si nos vemos y nos escuchamos bien. Aquí veo 2 personas que nos están viendo. Si nos ponen alguna señal de que nos escuchamos y nos vemos bien, se los agradeceríamos enormemente. A ver, también coméntenos de qué parte del mundo nos están viendo, de qué parte del mundo nos están escuchando. A mí me parece que hay 2 ojitos más. No veo aquí en los comentarios. Ok, sí se escucha bien. Gracias, Jessica. Excelente. Ok, muy bien. A ver. Muy bien, aquí se está integrando nuestra invitada. Muy bien, vamos a esperar a que se conecte Dayan. A ver, decirle si le puedes compartir allá a Dayan el link, por favor, para que ella también nos acompañe. Y bueno, mientras se va conectando Dayan, auxilio, mi hijo no habla bien. ¿Les ha pasado que ya seas un hijo, una hija, un nieto, un sobrino, un alumno, tenga esas situaciones que se caiga, que se tropiece, que no pueda brincar la cuerda cuando ya está en una edad, que no pueda pedalear una ansiedad? ¿Les ha pasado? Cuéntenos qué situaciones han vivido o les ha tocado, a lo mejor no en convivencia familiar, pero a lo mejor algún vecino, algún alumno. Cuéntenos si han pasado por esas situaciones o por qué mi hijo se tropieza también. Tiene que ver el hecho de que se tropiece con el lenguaje, que relación tiene con el lenguaje. Quiero verlas, Paula Jimena. Cuéntanos desde dónde nos ves, Paula. Maritza, lo escucho entrecortado todavía. A ver, vamos a revisar. A ver ahí. Bueno, Jessica nos dijo que nos escuchaba bien. Maritza dice que todavía nos escucha entrecortado. A ver, ¿alguien más? Sí, ¿tú me escuchas bien? Desde Colombia, excelente, Paola. Ah, bueno, aquí tenemos paisanas, ¿verdad, Shirley? Ok, muy bien. Bueno, mientras nos acompaña ahorita Dayan, vamos a platicarles un poco de quién es Shirley. Shirley Molina, nuestra invitada, ella es fonoaudióloga. En algunos países, como en el mío, como en México, la conocemos como terapista de lenguaje. En otros países los conocen como los logopeda. Entonces, dependiendo del país donde nos estén viendo,
es conocido esa profesión así. Pero bueno, fonoaudióloga. Y bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Fonoaudióloga. Ella estudió en la Universidad de Pamplona con 11 años de experiencia en detección e intervención en alteraciones del habla y lenguaje en primera infancia. Entonces, si nos están acompañando a aquellas mamás, papás que tienen pequeños en la primera infancia, pues están en el lugar correcto. Y cuéntanos, Elaine, cuéntanos un poquito más de ti. Hola, buenas noches desde Colombia. Les saludo y bueno, súper contenta de que me hayan invitado a ser partícipe de este encuentro virtual. Como lo decías, Magali, llevo 11 años trabajando en detección e intervención en diferentes patologías o alteraciones del habla y del lenguaje en primera infancia. Y como siempre lo digo, es la población con la que mejor me siento. Toda mi carrera ha sido direccionada a trabajar con primera infancia. Mis últimos 4 años me he dedicado a trabajar con primera infancia en rehabilitación auditiva para lograr desarrollo del lenguaje en niños con dificultades con su audición, que ha sido un reto mucho mayor, pero de forma muy hermosa me ha llegado a nutrir mi capacidad como profesional. Ha sido algo muy significativo ir aprendiendo cada día de mano de otras colegas que también están en México, que están por toda Latinoamérica, estrategias para intervenir infantes con estas dificultades. Recientemente también he venido desarrollando formación a familias, porque nos dimos cuenta que la intervención en consulta funcionaba y las estrategias en consulta funcionaban, pero cuando dejamos corresponsabilidades para casa, las mamás, los cuidadores, los abuelos o los papás se veían un poco frustrados en no poder aplicar efectivamente las estrategias que veían o que fotografiaban o que grababan en consultorio. Entonces de allí surgió esa necesidad de empezar a crear estrategias para familia. Hoy por hoy, aparte de ser fonoaudióloga, considero que soy una orientadora de familias para el desarrollo del lenguaje en primera infancia. Y esa es una cosa que disfruto mucho. Quizás fue eso lo que me permitió llegar a ustedes, o que quizás me visualizaron para acompañarlas en este evento, porque entiendo que el rol que hacen Dayan, Magali y otras colegas, otras compañeras en Creando Legado es justo dar estrategias a familias en pro de una etapa maravillosa que es la infancia. Entonces, para mí es un gran honor poderlas acompañar. Les saludo a todos los que ya se están conectando. Seguramente tendremos un encuentro maravilloso. Esperamos muchas preguntas. Y bueno, ¿qué más te cuento, Magali? Yo creo que para empezar, vamos bien. Ahí conforme vayamos conversando sobre nuestro tema, ahí van a surgir las preguntas. Igual aquí en el chat pueden ustedes ir poniendo sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, observaciones. Y bueno, ya está con nosotros Dayan Rodríguez. Ella también es colombiana y bueno, ahorita ella es terapista ocupacional y nos va a platicar un poquito de ella, cuál ha sido su experiencia. Y bueno, Dayan, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Es un placer pues estar hoy aquí compartiendo con ustedes en este espacio tan maravilloso que hemos creado, con el fin de brindar herramientas que nos sirvan, que nos apoyen,
¿Qué les cuento de mí? Soy colombiana. Llevo 4 años viviendo en Estados Unidos y por muchas cuestiones estoy aquí. De profesión soy terapeuta ocupacional con 11 años de experiencia y he trabajado básicamente con niños con dificultades en su aprendizaje. Y como lo decía Sirleycita, nos conocimos en medio laboral y hoy quisimos compartir este espacio. ¿Por qué? Porque hemos en el campo de profesional nos hemos dado cuenta que hay muchos papitos que llegan a nosotros con dificultades de, mi hijo no se le dificulta hablar, a mi hijo se le dificulta saltar, a mi hijo se le dificulta aprender. Y queremos hoy brindar herramientas de conocimiento para que ustedes tengan y sepan cómo detectar inicialmente. Está básicamente, queremos a brindarlo todo desde el amor, desde llevar una crianza respetuosa, una crianza con amor y teniendo donde se abarque todo el proceso del niño, teniendo en cuenta que sus primeros 7 años son los más importantes. Excelente, Dayan. Bueno, pues estamos muy contentas de estar aquí con ustedes acompañándola. Bueno, yo no me he presentado, mi nombre es Magali Macías Riojas, soy mexicana y bueno, tengo 18 años trabajando en el área artística, especialmente con el arte en movimiento, ¿no? Que es la danza. De formación también soy psicóloga, egresada de la Universidad de Sonora, México. Y bueno, estamos aquí. Bueno, van a decir ustedes, bueno, y aquí una maestra de danza, ¿qué tendría que ver? Bueno, ahorita más adelante vamos a platicar de eso. Y pues, ¿qué les parece si arrancamos con nuestro tema auxilio? Mi hijo no habla bien. Como padres, como maestros, ¿qué tenemos que saber del desarrollo? Sobre todo el desarrollo motor de todo ser humano. Y como dijiste muy bien, Dayan, los primeros 7 años de vida, y Sirley no me va a dejar mentir, son vitales, son básicos. Bueno, iniciamos. Si nos puedes ahí compartir las diapositivas, Dayan, por favor. Sí, ya. Y bueno, mientras váyanos comentando, ya saludamos ahí a Paola de Colombia, también a Irama, ya Irama la conocemos, ella está en Estados Unidos y bueno, como les digo, yo aquí tengo sol, para mí son tardes, para otros son noches, ¿verdad? Y a lo mejor cuando lo vean son mañanas. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa? Auxilio, mi hijo no habla bien. Bueno, básicamente, hoy queremos iniciar este live con esta frase de Albert Einstein que dice, el aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. ¿Por qué la quisimos traer a colación? Porque todo lo que nosotros llevamos al hacer nos genera un aprendizaje. Absolutamente todo. Cualquier movimiento es un aprendizaje. Cualquier paso que demos es un aprendizaje. Cualquier tarea que hagamos es un aprendizaje. Si solo lo dejamos como recibimos, solamente se va a quedar como en información. Si no lo llevamos al quehacer, es información. ¿Listo? Por eso quisimos traerla hoy porque nos pareció importantísima para empezar nuestra charla. Bueno, ¿sabías que
los niños siempre se están desarrollando física, mental, social y emocionalmente. Esto es algo que desde que el niño nace lo está haciendo y aún nosotros como adultos lo seguimos haciendo. Entonces es indispensable esta etapa. Lo decíamos al principio. Los primeros 7 años de vida son los más importantes para el niño. Es el desarrollo, aquí es donde se desarrolla su cerebro y donde su cerebro alcanza su máximo nivel de maduración. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el niño nace, se empiezan a desarrollar conexiones neuronales. Entonces es indispensable la estimulación. ¿Listo? A nivel emocional se forjan todo lo que tiene que ver con los fundamentos del yo sano. ¿Qué son los fundamentos del yo sano? Esto es un tema que es bastante amplio y lo queremos compartir con ustedes más adelante. Lo quisimos traer a colación para que lo tengamos presente, pero más adelante vamos a hacer un taller mucho más específico hablando solo de este tema. ¿Listo? Es donde se forma nuestra parte emocional, la parte emocional, el área emocional del niño. Entonces, por eso, para el niño es de vital importancia que nosotros conozcamos el desarrollo del niño. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de el primer año de vida. ¿Qué pasa? A los 3 meses, generalmente el niño ya comienza a tener como un mayor contacto visual. Cuando el niño nace, vemos que siempre su mirada está como perdida. Entre 1 a 3 meses, el niño ya empieza como a tener un foco más y a mantener una mirada fija con su cuidador, con su mamá, con su papá o con las personas que lo rodean. Ya tiende a mover, a girar un poquito más la cabeza. Es capaz de seguir un objeto en movimiento. Su llanto hace que se diferencie. Ya el papá o la mamita, la persona que permanece constantemente con él, ya logra identificar si está llorando por hambre, si está llorando por sueños, si está llorando porque algo le duele, si es un cólico, si es que está sucio. Aquí el niño ya logramos identificar que el niño, por qué está llorando. Y teniendo en cuenta que el llanto es el lenguaje con el que el niño se comunica a los 3 meses. A nivel de motricidad gruesa, pues el niño ya empieza como a jugar con sus manos, a jugar con sus pies. Obviamente los movimientos no son voluntarios, son simplemente involuntarios. Lo hace como mirando a ver cómo así como muy sueltos los movimientos. Levanta la cabeza, cuando está en posición boca abajo, el niño ya trata de levantar su cabecita y de apoyarse en los antebrazos. Pero esto es poco, ¿listo? Ya durante los 3 a los 6 meses, el niño ya logra mantener un contacto más visual, ya responde más a caricias, a sonidos, ya le encantan más los juegos. Aquí como que el niño ya, este juego de aquí estoy, nos tapamos la cara y la destapamos, esto es uno de los juegos preferidos. ¿Listo? Observa con atención todo lo que ocurre a su alrededor y se vuelve muy explorador. Entonces estudia todo lo que coge, todo lo quiere agarrar. Si ya se arrastra, pues el niño entonces quiere alcanzar lo que está a su alrededor y juega con esto. ¿Listo? Ya se sostiene más, intenta sentarse y está rolando, está girando ya el niño. Entre los 6 y los 9 meses, pues ya el niño aprende a generar un arrastre y a gatear. Entonces aquí ya comienza a distinguir cuáles son esos objetos conocidos, lo desconocido, personas conocidas, personas desconocidas. ¿Listo? Y a nivel también tiende como cuando llegan personas extrañas, le decimos que como que tiende a rechazarlos un poco o no a tener un contacto porque no los conoce. Entonces ya diferencia esto. Explora todo atentamente con los ojos, las manos, la boca. Es un niño explorador, es un niño que todo lo quiere conocer, que todo es nuevo para él.
ya sujeta las cosas con ambas manos y pues lo que les comentaba al principio, ella gatea. Aquí el gateo es súper importante. El niño cuando hace un patrón de gateo cuadrúpedo, o sea, como está en la foto, que está en 4, el niño lo que está haciendo es que a nivel hemisferial se está conectando su cerebro. Entonces, es importantísimo el gateo en los niños. A los 12 meses, el niño ya entre los 9 y los 12 meses, el siguiente paso es el niño comienza a ponerse de pie, a caminar sosteniéndose de las paredes y al año o después del año ya camina. Puede establecer un contacto con las demás personas e interrumpirlo él mismo. Ya encuentra objetos, tiene un agarre. Digamos que aquí en esta etapa, en los 12 meses, el niño ya agarra con sus deditos, hace una pinza un agarre más fino y es súper importante porque hablamos de la parte motricidad gruesa. Es importante porque el niño primero desarrolla lo grueso para llegar a lo fino. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el lenguaje con la motricidad? Pues tiene mucho que ver porque el lenguaje usa músculos que son muy, muy, muy pequeños y a esto le llamamos motricidad fina. De eso nos va a hablar un poco más nuestra compañera y amiga Shirley. Entonces, de 1 a 2 años, el niño ya está comiendo con cuchara, agarra el vaso, agarra la cuchara, come con la mano, ya es capaz de limpiarse las manos y limpiarse la cara él mismo o con ayuda. Se quita los zapatos, ya gatea, trepa, camina, corre, sube, baja escaleras, es un explorador totalmente y es capaz de descubrir su entorno, de describir su entorno también. Le gusta la música y el ritmo. Entonces aquí el niño baila cuando les ponemos sus canciones infantiles, se las divierte, las goza, se las sabe. Tiene interés por otras personas, ya se vuelve un poco más sociable y busca tener mayor independencia. Obviamente necesita ayuda, pero es más independiente. De 2 a 3 años, el niño ayuda cuando se viste. Entonces ya puede subir, bajar las cremalleras, abrochar, desabrochar los botones, puede enrollar la plastilina a nivel de más fino, de movimientos más finos con su mano, puede enrollar, aplastar y golpear una plastilina, puede ya patear un balón y montar un triciclo, puede saltar sobre el mismo lugar, examina, toca, experimenta la mayoría de los objetos desde que el niño nace. Es un explorador y esto es importantísimo, no lo podemos, o sea, no debemos como no permitírselo, sino al contrario, estar ahí apoyándole, crear un ambiente seguro para el niño donde él pueda explorar. Digamos, ejemplo, las tomas los switches de la corriente. Entonces, si sabemos que están a la altura del niño, lo que debemos hacer es protegerlos, porque obviamente él en su curiosidad y en su descubrimiento va a querer meter los deditos. Entonces, para evitar inconvenientes, evitar accidentes, pues los protegemos y los tapamos. Bueno, aquí básicamente queríamos como darles información a grandes rasgos sobre el desarrollo del niño de 0 a 3 años. Ya después de esto, si hay un buen desarrollo, si se ha trabajado bien, se ha estimulado bien al niño, vamos a tener un niño que va a aprender fácilmente, que no va a tener tantas dificultades a nivel de escritura, a nivel de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un niño que ha sido estimulado. Es importante que el niño mantenga en el piso, que explore, que pise, que ande sin zapatos, que ande sin medias, que no esté cohibido
de que no haga. A veces como papitos tendemos a no hagas, no toques, no. Y esto lo que hace es como reprimir al niño y decir, ok, no tengo derecho a hacer esto, no tengo. Entonces, esto a su vez está interfiriendo en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque no está desarrollando los patrones, las habilidades que se necesitan para su desarrollo. Fíjate, Dayan, yo recuerdo con mi hijo, bueno, yo tengo 3 niños, ahorita ellos tienen 5, 6 y 8 años. Y yo recuerdo al más pequeño que con él hice mucho el juego del peekaboo, ya ves que te tapas, ya sea con las manos, o y ahorita que mencionas esa exploración, ¿no? Bueno, desde que nacen, y ahora los niños, es increíble, nacen, o sea, desde que van saliendo del cuerpo de la mamá, o sea, volteando para todos lados. Entonces, con el más pequeño, yo recuerdo que practiqué, jugamos mucho el peekaboo, que hasta la fecha todavía le encanta. Y bueno, de los 3, y en cambio, de los 3 es el que ahorita tiene también 2 maestros, tiene a sus otros 2 hermanos que son más grandes. Y bueno, o sea, sabemos, las mamás que tenemos más de un hijo, sabemos que los acompañan en todo, en todas las odiseas. Sin embargo, con la de en medio, que ahorita tiene 6, con Orisa, con ella no gateó mucho. Y ahorita ella tiene está en ese proceso, pues, de desarrollar, también no brinca bien la cuerda. Entonces, ahorita yo creo que Sirley nos va a aterrizar. Bueno, tú nos comentaste, Dayan, lo que es el desarrollo motriz, ¿no? Vamos ahora, Sirley, que nos cuente qué onda con el lenguaje comunicativo. A ver, platícanos, Sirley. Bueno, les vamos a hablar de desarrollo del lenguaje y muy unido a lo que estaba hablando Dayan, pues vamos a encontrar que a la par de que un niño va logrando las diferentes etapas de su desarrollo motor, va también logrando su desempeño comunicativo. Por eso yo en esta primera imagen he decidido colocar que el lenguaje está enmarcado en el desarrollo evolutivo del ser, porque está inmerso desde el mismo instante en que el bebé está en el vientre de su mamá. Allí, justo con el florecimiento de la audición, surge el lenguaje. El bebé en vida intrauterina, a partir de más o menos finalizando su primer trimestre, sobre el 4.º mes, ya puede empezar a escuchar sonidos intestinales. El sonido prioritario que va a empezar a escuchar es la voz de su mamá, y en el avanzar de la gestación el niño va a empezar a escuchar sonidos que están externos al vientre de su madre, y ya su mamá va a empezar a emitir palabras para él, y ya su mamá va a empezar a comunicarse, y su papá y sus abuelos, y va a haber toda una serie de situaciones direccionadas en poderse comunicar con este bebé, con este feto que va a nacer. Entonces, por eso estamos diciendo que el lenguaje está enmarcado en el desarrollo evolutivo del ser desde el mismo momento en que está en su fase gestacional. Después ya el niño nace, y esto es algo que siempre es como mi bandera. Yo siempre les digo a mis mamitas que la puerta de entrada que tenemos con nuestros hijos, nuestro primer instante de comunicación directo con nuestro hijo, es ese momento de lactancia. La mamá hace un acercamiento emocional, corporal, olfativo, táctil, ahí, en su primera lactancia, lo observa, lo reconoce, y él a su vez quizás no está viendo a su madre, pero sí la huele, la escucha y la empieza a reconocer a través del olor de la leche materna de su madre.
Esa es la primera comunicación que tenemos con nuestros hijos, a través del proceso de lactancia. ¿Sí? Allí empieza todo un recorrido por diferentes etapas de la comunicación. Entonces, la comunicación cursa y está inmersa en las diferentes etapas que caracterizan los periodos evolutivos. Dame un segundo, Magali. La comunicación cursa está ahí inmersa en todos esos periodos evolutivos que nos habló Dayan, desde que es bebé, desde que es un niño que logra estar en una posición sedente. Él está comunicando con gestos, con sonrisitas, con movimientos corporales, con su cabecita, ¿sí? Cuando ya puede reincorporarse y empieza la bipedestación, él ya empieza a hacer producciones orales, empieza a intentar interactuar con su entorno, cuando ya camina, cuando ya empieza a crecer y a desarrollar mayor locomoción, a la par va floreciendo su expresión corporal y su expresión verbal, ¿sí? Entonces, debemos también tener en cuenta que cada uno de estos periodos evolutivos tienen características individuales en cada ser. Por eso, no es muy sano comparar un niño con otro. Hay características generales, o sea, son las escalas de desarrollo de las que les estamos hablando, Dayan y yo, pero cada niño, por estar en un entorno diferente, tiene unas manifestaciones o un desarrollo propio de su cultura y de su entorno familiar. ¿Sí? Entonces, hay muchas investigaciones que dicen que los niños que crecen en espacios socioculturales carentes son niños que tienen un vocabulario muy básico, son niños que pues no crean hábitos de lectura y esperamos que los niños que crecen en un entorno con papás o con padres con mayor riqueza lingüística, pues son niños que rápidamente aprenden un lenguaje más maduro, un lenguaje más estilizado, un lenguaje más abundante, pero vamos a ver que actualmente la tecnología nos viene poniendo un freno frente a esto. A pesar que hay niños que crecen en hogares de papás profesionales, son papás que no están en casa y hacen presencia unos acompañantes como las pantallas. Entonces, todo ese entorno tiene que ver con el lenguaje. Ahora sí podemos ver la siguiente imagen. No sin antes decirles que cuando yo hablo de comunicación y de lenguaje, no solo me estoy refiriendo a las palabras o a la oralidad. Lenguaje es un mundo, es un universo maravilloso y a eso también tenemos que empezar a validarle a nuestros niños, ¿sí? Tenemos niños que tienen la posibilidad de llegar a la oralidad, pero también estamos teniendo niños que nacen con condiciones auditivas que no les permiten de forma inmediata o de forma natural llegar a la oralidad, ¿sí? Y a veces existe otra barrera como su condición económica que no le permite tener un equipamiento tecnológico para llegar a la audición y que a través de la audición él pueda llegar a la oralidad. Entonces son los niños que se comunican pero con un lenguaje gestual, con un lenguaje manual, ¿sí? Entonces por eso cuando yo hablo de lenguaje, aquí vamos a hablar y enfocarnos en lenguaje expresivo, si bien es cierto, pero yo también quiero aprovechar a decirles que las miradas, que las sonrisas, que los gestos, que los movimientos de brazos, de piernas, cefálicos, son también comunicación, sobre todo en esta primera etapa cuando ellos están pequeñitos, ¿sí? Solo es cuestión de que el adulto que esté cerca pueda observar a este niño. Entonces, ya les hacía como una contextualización de qué es desarrollo del lenguaje, por qué lo vamos a tomar, por qué lo vamos a abordar. Y ahora vamos a hablar que el lenguaje se divide en diferentes etapas. Existen muchos autores, ¿no? Yo elegí este, que es como el que yo me he casado, y este autor habla de que
el lenguaje se desarrolla en 3 etapas: una prelingüística, una lingüística y una verbal, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata la prelingüística. La prelingüística es la etapa, un segundo, yo esas se las voy a decir verbal. Entonces, la lingüística se trata de la edad desde los 0 meses hasta los 12, o sea, es el primer año de nuestros niños. Y es una etapa valiosísima porque allí el eje es que el niño aprende a interactuar con sus adultos y con su entorno. Y sus canales de comunicación son el llanto, los gestos, el balbuceo y las sonrisas. Entonces tiene un llanto diferenciado, llora cuando tiene miedo, llora diferente cuando tiene hambre, llora diferente cuando su amiguito, su hermano, le ha quitado un juguete, sonríe con su abuelo cuando lo consiente, sonríe cuando tiene la tele encendida y algo chistoso observa, sonríe cuando hace algo, cuando ve a su adulto sonreír, entonces él imita esa sonrisita y empieza a balbucear, porque entonces ya empieza a desarrollar ese seguimiento ocular y se da cuenta que su adulto mueve los labios y hace sonidos y él empieza a explorar sus órganos fonoarticuladores para imitarlos. Entonces, en esa primera etapa es maravillosa, son los primeros 12 meses. ¿Qué es importante allí? En esta etapa es súper importante que nosotros podamos estar atentos mes a mes de hacer arrullos, y para eso me parece súper chévere todo lo de tradición oral. En cada región tenemos mucho recurso que la hemos dejado de lado. A veces siempre ponemos los videos que nos ofrece YouTube, pero si nos buscamos lo que es tradición oral, hay arrullos, hay cantos, hay rondas, hay poesías, hay rimas que desde que nace el niño se las podemos empezar a decir, porque ahí están esos oídos dispuestos a retroalimentarse de todo su entorno. Entonces, aquí va mi primer tip. Si tú quieres que tu hijo hable pronto, dale un entorno con mucha riqueza lingüística. Un niño habla porque escucha permanentemente hablar y no hablar con otros, sino hablar con él, ¿sí? Entonces, tiene un mes, ya se puede hablar con él, se le puede narrar, se le puede arrullar, se le puede consolar hablándole, ¿sí? Tiene 2 años, ya se puede estimular con el lenguaje. En mi consulta, muchos de mis papás dicen, yo pensé que debíamos empezar a hablarle y a conversar con él a partir de que él empezara a decir 2 palabras. No, al bebé se le empieza a hablar desde que está en proceso de gestación, pero sobre todo este primer año es muy valioso que pongamos mucha estimulación auditiva, o sea, hay que fortalecer el canal auditivo, evitando que prevalezca el canal visual, que es lo que hacen nuestras tablets, nuestros celulares o nuestros computadores, ¿sí? Cuando le ponemos un video a un niño de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, sobre todo cuando ya se empiezan a sentar, ya les compramos la tablet o ya les ponemos la tablet para dar, cuando empieza la alimentación complementaria, se vuelve la tablet la herramienta de entretención para que el niño tolere las consistencias. ¿Y qué estamos haciendo? Fortaleciendo la inatención, generando un riesgo de atoramiento y fortaleciendo canal visual y empobreciendo el auditivo. Y así estamos garantizando que nuestro niño se va a tardar un poco más en desarrollar su oralidad. Entonces, mi invitación es, papás, a estar ahí, muy cerca de sus orejitas, háblenle cerca, háblenle en un tono cotidiano, en un tono natural, cántenle, léanle, nárrenle, pregúntenle. Hagan inflexiones de voz. Los niños disfrutan, los oídos de los niños disfrutan mucho el juego vocálico, las inflexiones de voz, los sonidos cortos, los sonidos largos, y todo eso nos lo da la voz. La voz es el instrumento prioritario para estimular el lenguaje. El ideal es que todo el tiempo un niño de los 0 a los 12 meses esté escuchando
mucho lenguaje, pero mucho lenguaje. Entonces, si mamá se cansó, eso le digo yo a mis papás, si mamá ya se cansó de hablarle a su bebé, que la apoye papá. Y si papá ya se tiene que ir para trabajar, entonces que vuelva a retomarlo mamá o el hermanito. Pero hay que estar hablándoles, hay que estar generando intercambios comunicativos si queremos que ellos hablen. Y eso, como les decía, lo podemos hacer a través del arrullo, de vocalizaciones ricas. No es lo mismo que yo vamos mi amor, nos vamos a bañar, el jabón es rosado, te voy a poner la pijama, luego de la pijama vamos a darle beso a papá y después tú y yo vamos a tu cunita y ya es hora de dormir. A que yo le diga, bueno mi amor, es hora del baño, vamos al agua y luego un besito para papá. Aquí estoy utilizando un montón de recursos vocálicos que son llamativos para el oído de nuestro niño y él inmediatamente nos va a ver y se va a sonreír. Quizás no va a entender el contenido de las palabras, pero va a empezar a asociar que ese es ese señor bonito que siempre lo abraza y le dice que lo quiere mucho y le pasa su barbita por sus cachetes. ¿Sí? Cosas así. Esos son los intercambios que esperamos para nuestros niños de 0 a 12 meses. Después, perdón que te interrumpa. Esta es una etapa súper linda porque también se trabajan mucho los lazos entre padres y el niño. Se fortalece mucho este vínculo afectivo en el que se crea una conexión especial con mamá, con papá y se fortalecen estos lazos. ¿Por qué? Porque mi mamá es la que sabe, identifica cuando yo tengo una necesidad, porque papá es el que reconoce cuando yo estoy mal, cuando me duele algo. Es tan importante esta etapa en el lenguaje de los niños y que se la fortalezcamos, que les hablemos y a nivel emocional es una parte clave en el niño. Sí, justo yo les decía que es el momento en que el niño aprende a hacer conexiones emocionales con sus adultos acompañantes, con sus papás. Entonces, y allí empieza el balbuceo. Yo tengo en mi consulta chiquitos de 6 meses que ya, wow, hacen un juego vocálico, un balbuceo hermoso, y yo reviso la familia y son familias que hablan permanentemente, que le sonríen a su bebé, que le hacen gestos, que le hacen visita, que se interesan porque el niño esté socializando. Y casi no veo yo momentos de pantalla. Entonces, esos niños les hacemos es como un seguimiento y acompañamiento a la familia. Entonces, Shirley, ¿sí? aquí hay varias preguntas y no me gustaría que las dejáramos al final para irles dando respuesta. Perfecto. Aquí pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo de 1 año y medio a aumentar su vocabulario? 1 año y medio. Ok, bueno, entonces miren, en la marcha de que yo les estoy hablando de las etapas, tengo creo que una presentación donde les voy a dar unos tips pequeñitos, pero aparte que estoy hablando de las etapas, yo ahí ya les estoy dando como estrategias un poco más de dinámica familiar. Ya después les daré unas estrategias de dinámica lúdica, ¿sí? Que son diferentes. Una es de dinámica familiar, de contacto, de comunicación, de estrategias, de qué puedo hacer yo con mi cuerpo, con mi voz. Y otra es de estrategias lúdicas, es qué juguetes ideales puedo tener, con qué puedo jugar con él, qué actividades pequeñitas puedo hacer con él. Entonces, si quieres, me tienes esa pregunta ahí pendiente y yo creo que en una siguiente ya se la empiezo a responder. ¿Te parece? Ajá, y va muy a la par con otra que dice, si mi hijo tiene 1 año y medio, bueno, 1 año 7 meses y aún dice solo 10 palabras, ¿es normal? No dice habla, ni pan, solo leche. Signos de alerta. Eso se llaman los signos de alerta. Ya se los voy a poner también. Sigue después de esto. Yo quiero que me dejen hablarles de las diferentes etapas. Ya vamos con la lingüística. La lingüística es entre los 12 meses y más o menos los 3 años.
Y ahí ya va a empezar ella a ver si puede preocuparse o si el desarrollo de su niño va bien. ¿Sí? ¿Te parece? Ok, y luego hay otra que dice, ¿sería bueno poner audiocuentos? Sí, claro. Entonces, ¿qué me pasa con las mamás? Me dicen, ay, Shirley, yo, imagínate que, y aquí les voy a decir, mi meta de palabras por día son 21,000. Entonces, las mamás me dicen, vaya, Shirley, yo me canso, ya me ayudó mi suegra, me ayudó mi esposo, y yo también. Entonces, yo le digo, oh, bueno, audiocuentos, puede ser. A mí me encanta, ya les he dicho que me encantan mucho las rondas, pero las rondas audibles. Yo le digo, si tienen una forma de que su televisor pueden bloquear pantalla y dejar solo el estímulo auditivo, se vale, porque ahí hay una versión de voz cantada que es muy rica para el cerebro. Entonces, audiocuentos, claro que sí, claro que sí. De hecho, yo tengo muchos libritos que traen es las páginas y uno presiona el botoncito y el libro mismo narra como la historia. Y uno puede tener un apoyo visual, pero ya son hojitas que el niño va explorando. Pero sí es muy válido tener audiocuentos. Y ahora, bueno, las ventajas, digamos, recursos que encontramos durante la pandemia es que nos compartieron de diferentes lugares un mundo de material digital, de audios de los diferentes sonidos que existen para ponerle a explorar al niño. Por ejemplo, yo les decía, mis familias hacen sus CDs de sonidos de la casa, de sonidos de medios de transporte, de sonidos de animales, de sonidos del cuerpo, de sonidos de instrumentos, de sonidos de los sonidos ambientales. Ya tenemos y cada vez nos vamos nutriendo. Entonces ellos me dan su backup y yo voy seleccionando el chic-chac de las hojas. Ay, el de este me gustó más. De pronto algún amigo que va a una granja, entonces aprovecha a grabar sonidos que no tenemos, pero ya también los conseguimos vía online. Entonces todos estos recursos son estímulos que se van al cerebro y que son propios en la etapa prelingüística. ¿Sí? Bueno, eso nos daría, hablar de estimulación prelingüística nos daría para otro live. Vamos entonces con la etapa. Una pregunta más. ¿Crees que es conveniente leerle a los niños estos libros pequeñitos que traen la imagen y traen palabritas desde esta etapa o más adelante? Bueno, yo les cuento que si quieren aumentar vocabulario, ya me hicieron hablar de mis super estrategias. Bueno, ¿quieres aumentar el vocabulario de tu hijo? Léele. ¿Desde cuándo? Desde que está en la panza. O sea que ya pueden leer. Ya pueden leer. Desde que el bebé nace, ya pueden leerle. Libros para esa etapa prelingüística, pues tengan en cuenta la motricidad de sus niños. Deben ser libros que no sean fáciles de ajar. Hay libros que son de telita que uno los puede lavar. Hay libros que uno puede meter a la bañera, que pueden mojar, que vienen con pintura no tóxica, que ellos pueden chupar, morder y no pasa nada. Y que, ¿saben qué es muy bonito? Libros con los que puedan interactuar. Por ejemplo, que traen el león y la cola del león trae una felpita. O que traen el cerdito y quizás tiene un pedacito de tela y ellos pueden sentir un poquito los vellitos simulando del cerdo. O que un libro que traiga unos ojitos móviles. ¿Sí? Inicialmente los libros para la etapa prelingüística son libros de página con imagen grande, no traen. Si traen letra es para que el adulto se guíe de cómo hacer la narrativa del cuento. Podemos cantarlo, a la siguiente podemos leerlo, a la siguiente podemos llevarle su manito para que él toque el libro. Podemos crearle un cuento cada vez que lo abramos. Entonces, leer, wow. Leer, hay que empezar a leer desde muy temprano con los niños. No es necesario que el niño conozca letras. Debemos volver a recordarnos que la primera lectura es
el reconocimiento global de las imágenes. Esa es la primera lectura que hacen los niños. Entonces, si les vamos estimulando esa parte, va a ser maravilloso, siempre y cuando esté el lenguaje presente. Leer no es que yo le compre los cuentos más maravillosos que encuentre yo en mi país y se los ponga en una canastita y allí se quede. Leer no es que yo le ponga su libro divino y él sentadito en su tapete y se lo dé y yo me vaya a de pronto hacer una labor importante. No. Leer es a estar ahí, rodearlo con mi cuerpo. A mí me gusta mucho sentarme en el piso con ellos y ponerlos dentro de mis piernas, de modo que los dos podamos ver el libro, ¿sí? Y allí interactuamos los dos con el libro y cada uno tiene un turno. Esa es la forma en que yo los invito a que lo hagan, ¿sí? A que estén con el niño. Importante que su boquita esté muy próxima a sus orejas, porque como vamos a utilizar una voz natural, ¿sí? Una voz natural. Muchos de nuestros niños ya en la etapa lingüística utilizan tonos de voz proyectada porque nosotros les empoderamos en usar una voz proyectada todo el tiempo. ¿Sí? Y como siempre yo les digo, recuerden que el primer fonoaudiólogo de sus niños son ustedes. El modelo lingüístico que sigue su hijo son ustedes. ¿Cómo quiere que su hijo hable? Háblale. ¿Cómo quiere que su hijo responda? Respóndele. ¿Cómo quieres que tu hijo te atienda? Atiéndelo, míralo. Míralo a los ojos. Ponte a su nivel. Escúchalo. Así no le estés entendiendo, escúchalo. Dale el tiempo de intervención de él. Así solo esté haciendo tú escúchalo como si fuera la gran noticia. Si hacen esos pasos de los que yo estoy hablando, seguramente la etapa lingüística va a ser maravillosa, súper maravillosa. En esa etapa los niños buscan mucho la atención. Pero, ¿qué me pasa? ¿Qué he visto yo en la etapa prelingüística? Y es que los papitos y las mamitas se enfocan mucho en el desarrollo motor. ¡Ay, que gatee! ¡Ay, que se siente! ¡Ay, que role! ¡Ay, que agarre con las dos manitos! ¡Ay, que esté limpio! Que esté llenito. Pero no me le hablan. Y se anticipan. Son las 4, él come a las 4. Son las 12, es hora del almuerzo. A las 6 de la tarde es hora del baño. Y lo hacen como una rutina, pero en la rutina debe haber lenguaje. Y con eso voy a cerrar esa etapa prelingüística. Es que esa etapa me encanta mucho. Por eso quizás me he quedado mucho tiempo allí. Pero pasemos a la etapa lingüística. Y en la etapa lingüística inicia desde los 12 meses. Entonces, a los 12 meses ya un niño debe estar diciendo bastantes palabritas de 2 sílabas. Mamá, papá, mío, tete, eso. Bueno, va a variar dependiendo de cada país, ¿no? Estoy hablando de Colombia, ¿sí? Va a empezar a hacer muchos sonidos onomatopéyicos, que entonces siempre les decimos, ¿y cómo es el pollo? Pío, ¿que cómo es la vaca? ¿Que mu? Esa es la etapa en que ellos son el centro de atención y así debe ser. El centro de atención porque están explorando su parte verbal, ¿sí? Entonces, en la etapa lingüística, pues ya empiezan a llamar las cosas por su nombre. Algunos niños a todos los líquidos le dicen agua, ¿pasa? O a todos los hombres les dicen papá, ¿sí? ¿Pasa? Claro. O también, todo todo es mío, mío, O los mío, mío. animales, ajá, todos Sí, son los animales gatos, con, perros. sí, con onomatopeya siempre. Entonces, en esa etapa, ellos empiezan a explorar, esa exploración oral se da cada vez más. eh, a veces uno, cuando ellos empiezan, les escucha un poco más las vocales, después ya más las consonantes. Las consonantes, cada una tiene unas etapas de aparición, ¿sí? Entonces siempre el ser humano empieza con las bilabiales, pa, ta.
son las fáciles, son movimientos más fáciles, solo es juntar labios. Y viene juntando labios desde que está mamando. Entonces, ¿ven la unión de lo motor con el lenguaje? Entonces, es fácil, es más fácil hacer mamá, papá, tete. Ya las más difíciles las van logrando, por ejemplo, difícil una L, porque hay que hacer elevación lingual. Y para eso se requiere que haya un poquitico de coordinación en un movimiento un poco más específico. Entonces, cada edad tiene un momento de aparición de algunos sonidos del lenguaje. ¿Sí? ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Que un niño sobre los 4 añitos ya esté logrando casi todas sus consonantes, con excepción de las s, de las s, de las r y r, las r's y las r's, y las palabras más complejas que llevan bla, bla, cla. Esas son las últimas, el último grupo. ¿Sí? Otro sonido que de pronto se hace un poco difícil son los sonidos oclusivos velares, como la K o la G. Son sonidos difíciles para los niños porque son sonidos de ocluir y de dejar escapar en un momento específico el aire. Tenemos muchos niños que no saben respirar, que han pasado inadvertidos con procesos alérgicos, y es en consulta con audiológica que aprendemos la primera alarma. Hay que ir al otorrino porque vemos adenoides, porque vemos amígdalas grandes y sospechamos de adenoides grandes. Muchas veces un niño con amígdalas grandes no logra decir la K porque le produce ganas de vomitar. Entonces, súper importante la etapa lingüística porque es el momento de perfeccionar los sonidos del lenguaje. ¿Y cómo los perfecciona? En la medida que va logrando controlar labios, lengua y velo del paladar, movimientos maxilares. Ahora, yo no estoy diciendo que soplar velitas y hacer... Yo sé que hay mucho material en la red sobre praxias, va a funcionar y va a garantizar que sus niños van a hablar. No. Siempre que tú le hables y le vocalices, tu hijo va a empezar a escuchar esos sonidos y va a intentar imitarlos. Imitarlos. Incluso si tú te haces fuera de línea de visión. Y yo lo he comprobado con mis niños sordos, implantados. Ellos no me pueden ver mi boca y yo estando en este ladito donde está su implante, trabajo y ellos lo sacan porque su cerebro aprende a escuchar ese sonido e intenta imitarlo. De pronto al principio hacen pa, 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 la, y no, ese no es igual al que está haciendo mi teacher. Y lo intentan hasta que lo sacan. Claro, con una serie de estrategias. ¿Yo qué les recomiendo en la etapa lingüística? Respeten el ritmo de cada niño. Si ya han hecho todo lo que les he indicado en la prelingüística, vocalizar es la clave en la lingüística. Vocalizar muy bien. Estar a la altura del niño, vocalizando y estar pendiente de la respiración, estar pendiente que mi niño no vaya a tener un frenillo, porque un frenillo me le va a limitar que haga elevación lingual para hacer una L y para hacer una R, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que tiene frenillo? Mi niño saca la lengua y si el ápice se le bifurca, se le pone como un corazón, yo tengo que ir a una odontopediatra, porque ese es un limitante, ¿sí? También tengo que estar pendiente de cómo está la dentición de mi hijo. Hay mordidas cruzadas que hacen que el niño no logre una coordinación adecuada y se le haga difícil articular sonidos, ¿sí? Ese es como el derrotero que siempre yo manejo en la etapa lingüística. Pero la clave allí definitivamente es vocalizarles muy bien. Si les vocalizamos, nos va a ir bien. Ya allí forman conceptos, interpretan órdenes y las vocalizaciones son al principio repetitivas, luego empiezan con palabras de una sílaba, luego palabras de 2 sílabas, luego palabras
de 2 sílabas, como mamá, vamos, que son holofrases, o mamá va, ¿sí? Que son frases pequeñitas de palabras cortas, luego frases pequeñas, pero ya son 3 palabras, ¿sí? Y empiezan a surgir los artículos, los verbos. ¿Cómo hace un niño para aprender un verbo? Me preguntaba un papá. ¿Cuáles son los verbos que se aprendió el niño primero? Los verbos que van ligados a la rutina diaria. Comer, dormir, jugar, saltar. Si yo desde la etapa prelingüística le estoy diciendo, vamos a comer, pues ese comer lo está escuchando desde el primer mes. Él Sí, va a empezar, si yo le digo, nos vamos a bañar, nos vamos a dormir. Yo ya esos verbos los vengo trabajando desde atrás. Ya cuando él tiene coordinación y dominio de su estructura orofacial, en la etapa lingüística lo va a lograr sin ningún problema. Y la etapa verbal, pues ya es a partir de los 6 añitos, donde los niños ya hacen frases más largas, en donde hacen frases interconectadas, en donde empiezan a entender el lenguaje abstracto, en donde empiezan a utilizar el lenguaje con una finalidad para convencernos, para negociar, para objetar, para simpatizar con un amigo, para imponer su voluntad, para ser líder, para mentir. Entonces ya el lenguaje está más maduro y ya el niño le empieza a hacer un uso específico. He recorrido entonces las etapas del lenguaje de una forma muy somera, porque cada una es grande, tiene a su interior varias etapas, pero la base aquí está en la prelingüística. A mí me llegan muchos niños de 2 años, me llegan mucho, aquí en Colombia me llegan muchos niños de 3 años. Mira cuánto tiempo hemos perdido. A los 3 años vamos a la mitad de la etapa lingüística. Y peor aún, porque tengo mamás que me dicen, yo lo llevo al control, pero el especialista me dice, tranquila, ya va a hablar. No. Este es un llamado, si hay un pediatra conectado, a decirle que no podemos seguir diciéndole a una mamá, tranquila, ya va a hablar. Debemos decirle, ve que te asesore. No todas las fonoaudiólogas estamos, o sea, no todo es terapia. Nosotras también somos unos entes de asesoría. Ve donde una fonoaudióloga, una terapeuta de lenguaje, o ve a donde una logopeda de tu cercanía a que te asesore en el nivel comunicativo esperado para la edad de tu niño, que te resuelva dudas. ¿Sí? Sí, Podemos avanzar. tengo aquí una pregunta. ¿Qué pasa cuando el niño está en esta etapa prelingüística y lingüística, donde se debe estimular el lenguaje y nosotros como papitos a veces caemos en el error de adivinarles? Entonces el niño señala y ya sabemos, ¿quieres el agua? Y le pasamos el agua. ¿Quieres el juguete? Toma el juguete. Pero no permitimos como que genere este esfuerzo de decir la palabra. Bueno, yo digamos que esa acción que hace el entorno la considero una anticipación. Y cuando un papá, una mamá, un abuelito, un cuidador se anticipa con su lenguaje maduro al niño que está en desarrollo del lenguaje, lo que hace es restarle oportunidades para que él intente explorar su capacidad, bien sea prelingüística, bien sea lingüística o bien sea verbal, porque yo también tengo niños de 6 años que sus papás se siguen anticipando y no lo dejan comunicar sus sentimientos a veces. Entonces, ¿qué hacemos? Limitarle oportunidades para que él explore su potencial, y eso es gravísimo. Por eso es importante asesorar a los papás de cómo puedo yo motivar a mi hijo para que produzca un poco más de lenguaje, pero cómo también yo dejo de anticiparme y dejo de ejecutar acciones que limitan que mi niño explore esas habilidades que ya tiene. Es eso. Si quieres, Magali, avanzamos en la siguiente presentación. Aquí voy a hablar de los signos de alarma. Creo que ahí había una pregunta, ¿verdad? Si se preocupaba o no.
Bueno, 10 meses. 10 meses y el bebé no balbucea o el balbuceo es muy pobre. A los 10 meses ya un niño debe estar produciendo repeticiones silábicas. ¿Sí? Repeticiones silábicas. 18 meses y solo está produciendo 10 palabritas. 24 meses y no ha empezado a producir palabras o enunciados de 2 palabritas, las llamadas solo frases, ¿sí? Palabritas pequeñitas, pero 2 palabritas juntas. Ahí ya tenemos que empezar a prestar atención. 30 meses, ya debe estar logrando decir frases de 2 palabritas. ¿Cuáles? El verbo y otra cosa. Mamá, vamos. Mamá, vamos, casa, por ejemplo. ¿Sí? 30 meses y hay ausencia de eso. 36 meses, ausencia de enunciados de 3 palabras. ¿Cuáles son esas 3 palabras? El sujeto, el verbo y el objeto o la cualidad o... Ahí ya tenemos que empezar ahí ya tenemos que empezar a tomar como directrices y analizar qué es lo que está pasando y qué es la carencia que está teniendo mi niño en casa para que no se le pueda, para que él no esté desarrollando la habilidad esperada para su edad. Otro signo de alarma es que tiene 2 años y no hay palabras inteligibles excepto de mamá y papá. Y esta es una cosa que yo he visto mucho ahorita en pandemia. Yo tengo en consulta muchos niños de 2 años que hacen repeticiones silábicas. Ma, pa y el resto, li, pacun, tacun. Hacen como una especie de jerga, pero es utilizada siempre. Es como una palabra que se aprenden y siempre tú le muestras una lámina, pacun. Uchu. Pero no tiene un significado aparente porque la generaliza para todo y tiene 2 años. ¿Sí? No asocia 2 palabras en un enunciado a los 2.5 años. Entonces, no asocia 2 palabras con un enunciado, ya es llamativo a los 2 años y medio. El vocabulario sigue siendo limitado aún y tiene 3 años. A los 3 años, entre los 2 y los 3 años florece el vocabulario. Ahí hay que leer mucho. ¿Cuánto hay que leer? Mínimo un cuento diario. Y si bueno, acá en Colombia tenemos una cosa muy hermosa y es que tenemos bibliotecas municipales y allí solo con nuestro recibo de energía o de luz vamos y nos prestan libros y tienen ludotecas preciosas. Yo desconozco en México o no sé, pero yo pienso que hay que visitar las ludotecas. Yo no les digo que estemos comprando libros, pero visitar las ludotecas y empezar a ver, porque el reto es grande. Leer un libro diario necesitaríamos 30 libros o al menos 20 libros al mes. Hay que buscar la forma de que accedamos a esos recursos para nuestros niños. Pero entre los 2 y los 3 años debe florecer mucho el lenguaje. La siguiente. Y aquí yo creo que me he adelantado, les puse como algo que no es mío, pero que me encantó. Como recomendaciones para estimular el lenguaje. De los 0 a los 3 meses, miren esto tan bonito, háblele mirando a los ojos, repite palabras familiares, usa frases sencillas y cortas. De los 4 a los 6 meses, sonríe, cántale, báilalo. Aquí las abuelas en Colombia a uno de bebé lo bailan en sus brazos, lo suben, le cantan arrullos. Yo creo que en cada lugar también pasa lo mismo, solo es cuestión de volver a nuestras tradiciones orales. Haz gestos para que él los imite, mire, de 4 a 6 meses. De 7 a 9 meses, responde a su balbuceo, cuéntale cuentos, háblale sobre lo que ve. De 10 a 12 meses, juegan con instrumentos musicales o con sonidos. Muéstrale cómo se dicen las palabras correctamente. Entonces ya allí tenemos que vocalizar y jugar a hacer sonidos. Capum, bichu, bichu, bichu. ¡Ah! Ush.
Hay muchos sonidos que podemos producir con nuestra boca. Al año no permitas que use tanto el chupón. Acá en Colombia se usa, no sé allá, pero el chupo modifica muchísimo. El chupo para el chupete, no el biberón, sino el chupete. El que le ponen como para que el niño esté tranquilo. Entonces el niño, al tener algo en la boca, pues activa su patrón de succión y empieza, todo el tiempo está succionando, cuando él necesita su estímulo oral, lo está succionando, y eso tan postergado hace que la dentición y que su lengüita, incluso su paladar, vayan cambiando de forma. Y eso también afecta el desarrollo y la clarificación de los sonidos del habla. Haz que mastique algunos alimentos sólidos, miren al año ya que el niño utilice sus dientecitos. A los 2 años enséñale cómo se dicen los verbos. Yo les recomiendo que utilicen los verbos de las rutinas diarias. Escúchalo, no lo interrumpas, ofrécele palabras nuevas cada semana. Como vamos a estar a los 2 años, ya vamos a estar leyendo muchos cuentos, pues allí están las palabras nuevas. A los 3 años juega con él a juegos de memoria. Y es muy usual que entre los 3 o los 4 años los niños tengan bloqueos, porque su pensamiento va muy rápido y no alcanza a producirlo verbalmente. ¿Qué podemos hacer cuando el niño se bloquea? Darle tiempo, no interrumpirlo mientras él habla. ¿Sí? Ya le va a pasar, ya va a lograr a la vez que está pensando producir una oralidad acorde. A los 4 años juega adivinanzas, al veo, cuenta chistes cortos, juegan a decir palabras que empiecen con algún sonido. Aquí no quiere decir que el niño ya tenga que estar aprendiendo que se pongan a un sonido. Palabras con A, como abeja, como árbol. Tú ya le juegas 2 veces y ya el niño luego te gana en el juego. 5 años, responde sus dudas y preguntas. Esto es importante. A los 5 años tenemos niños necesitados de ser escuchados y de que les respondan preguntas. Y muy solitos en casa. Porque estamos las mamás y los papás muy ocupados trabajando y llegamos cansados. Y ellos nos tienen un mundo de preguntas. Entonces hay que sacar tiempo para responder sus dudas y preguntas. Jueguen con títeres, inventen historias. Y si vamos a corregir articulación, que sea con paciencia y con amor. ¿Sí? Con la voz más tierna que puedas hacerlo. De los 6 en adelante, pues jugar trabalenguas, mantén viva la comunicación. Y esto es importante. ¿Tú quieres tener la confianza de tu hijo? Mantén esa puerta de la comunicación súper abierta. Y eso no se empieza a los 13 cuando empieza la preadolescencia. Se empieza desde los 0 meses. La comunicación empieza allí. Para que cuando llegue la adolescencia, todas esas dudas que tiene tu hijo las pueda expresar. Porque hay un recorrido comunicativo fuerte, conectado con sus seres queridos. El tener viva la comunicación fortalece la autoestima y el vínculo del afecto. Y con eso yo ya cierro como mis recomendaciones. No son mis recomendaciones, pero esas me gustan mucho. Bueno, decirles que los requisitos previos para el habla se basan principalmente en el funcionamiento perfecto de habilidades sensoriomotoras, esas que les habló Dayancita. El habla es una acción motora que requiere una planificación neurológica. Es el cerebro el que planea cuándo mover la lengua, a dónde, y si a la vez tiene que mover los labios y si a la vez tiene que respirar. ¿Sí? Es muy complejo. Son movimientos muy sincrónicos y muy pequeñitos. Las acciones motoras en el desarrollo de la primera infancia deben ser preparatorias para el lenguaje. Siguiente, por favor. Y con esto yo concluyo que el propósito básico de un desarrollo del lenguaje orientado al movimiento de los niños debe ser crear ambientes inspiradores que fomenten la actividad y la acción, en el que se le permita al niño usar su cuerpo, el movimiento, el lenguaje y sobre todo su voz, por igual para interactuar con ellos mismos y con los demás. ¿Cuál es el canal que pueden usar, papás? El preferido para mí es el juego. Creemos todos momentos de movimiento y de habla que contribuyan a expandir el repertorio del lenguaje lingüístico y corporal, así como el repertorio del movimiento.
Así y solo así tendremos niños que se puedan comunicar sin dificultad. Yo he respondido las preguntas que tenía acumuladas. Sí hay más preguntas, Sirley, nada más que las vamos a dejar ahorita al final para ver si alguien más también nos hace alguna otra pregunta, alguna otra duda que les surja. Y bueno, qué interesante todo esto que nos estás diciendo, y créeme, yo lo viví, yo como mamá, con Orisa, precisamente con mi niña de la que está en medio, el sanduichito. Ella no hablaba, y yo le decía a mi pediatra, no habla, ¿no? Entonces ya debe de hablar, al menos decir varias palabras. Déjela, ella va a hablar cuando ella quiera. Entonces, pues ahí la intuición, mi intuición como mamá, pues tengo que buscar algo más, porque pues no, o sea, no va de acuerdo a su etapa, ¿verdad? Y bueno, esta información que nos estás dando es muy valiosa, y por ahí lo dijeron en uno de los comentarios, súper el contenido. Y ahora si me extendí. Vamos a ver qué factores benefician el desarrollo del lenguaje. Y ya lo han comentado tanto Dayan como tú, que Dayan nos dio esa mirada de la motricidad, ¿no? Y tú ya nos dices esa mirada desde la comunicación, desde el lenguaje. Y algo que es vital es el movimiento. O sea, y desde que nos vamos formando, ¿no? O sea, lo primero que escuchamos cuando tenemos al bebé en el vientre, el corazón, ¿no? Entonces, desde ahí empieza el latido, y pues ese no para hasta que dejamos de vivir, ¿no? Entonces, es lo que yo, por ejemplo, les comento a mis alumnos, o sea, el ritmo que nosotros tenemos, que lo vemos mucho ahorita si nos están viendo algún maestro o maestra de danza, a los que se dediquen, si hay aquí algún colega, todo el proceso del lenguaje, o sea, es algo súper, y tú lo comentaste, Shirley, súper complejo. Y en el movimiento, que es el arte efímero, por ahí un artista dijo, ¿no? Porque es un arte efímero, te mueves, o sea, la coreografía es los dibujos en el espacio que hacemos con nuestro cuerpo, pues te mueves a un lugar, te vas para enfrente y luego te vas para otro lado, vas a girar, te vas a dar aquí 5 balseados y luego te deslizas hacia la derecha, agarras a la pareja. Entonces, esa lateralización que se trabaja en la danza es súper vital. O sea, es importantísimo, ¿no? Y por ejemplo, lo podemos ver en los concursos de danza. Si alguien, o en una presentación, no tanto en un concurso, se equivoca, en lugar de irse a la derecha, se va para la izquierda. Entonces, ese control, ese dominio, más bien, ese dominio que tenemos, el lenguaje es motricidad, y es motricidad fina, y lo podemos hacer también con los niños, o sea, con los niños en los dedos a mí me gusta mucho hacerle, y con Jonathan, con Alan, con Orisa, les encanta. A veces hemos hecho juegos con la luz de la ventana, o sea, que entra y no entra el sol y se ve el reflejo. Entonces, ahí en sus recámaras tienen alfombra, y bueno, a ver, mamá, hacemos el juego de los dedos, y están, entonces, y ahí es un momento de conexión, que más adelante vamos a ver los fundamentos del yo sano, que Dayan les comentó al inicio, que ese es otro tema mucho más grande, que lo vamos a ver más adelante. Dayan, si le puedes dar la siguiente, por favor. Entonces, escuchar mucho el lenguaje. Y escuchar mucho el lenguaje no nada más nos referimos a que nos hablen, con la boca, ¿no? O sea, no es suficiente que se hable
nada más con la boca, sino que se le hable al niño, así que lo veamos a los ojos, que nos pongamos a su altura, que le hablemos a él. Y ahorita tú lo mencionaste, con el ritmo de vida que llevamos, a veces no estamos al pendiente y aún así ahorita en pandemia muchas veces sí estoy en casa, sin embargo estoy en casa, pero no estoy presente, no lo veo a los ojos, no hay esa afectividad con el niño, que es súper importante. Ahorita que decías en la etapa de los 5 años, que yo ahí me identifiqué con Jonathan, es mamá, inclusive hoy llegó, mamá, lo que vimos hoy en la escuela, vimos los dinosaurios, y en eso también su hermanita, mamá, eso, espérate, ahorita le estoy hablando yo. Entonces demandan, veme, o sea, te estoy hablando, veme y ponme esa atención, ¿no? Entonces los niños necesitan eso, que se les hable, inclusive, o sea, como lo mencionaban, antes de nacer. Y es muy curioso que hoy en día los niños se mueven poco, y sobre todo en el primer año de vida, desafortunadamente. Y todos los patrones del movimiento que se tienen que llevar a cabo, incluso antes de caminar, es muy importante que se muevan, aunque los papás, digamos, se ensucia la ropa y se la acabo de lavar o se la acabo de poner, o se trepa donde no debe, ¿no? Eso lo vemos mucho en el método de paternidad efectiva. Entonces, los no que nos dicen, qué repercusión tienen en nuestra adultez. Y bueno, si le sigues la siguiente, por favor. El lenguaje y el movimiento, cuando lo hacemos de una manera lúdica, es fenomenal, es fascinante. Tiene una función expresiva, pero también tiene esa función instrumental. Son un medio de comunicación y se está comprobado científicamente que el ser humano aprende cuando hay esa conexión de afectividad. Si lo hace, como lo decías tú, lo hacemos ahora sí que por reta, ¿no? O sea, mamá tiene que trabajar o tiene que hacer alguna otra cosa, papá o quien esté, abuela. En el caso personal, a mis hijos les encanta que la abuela les cuente historias y les cuente cuentos. Están acostumbrados a ellos dormirse con su cuento de la noche, ¿no? Entonces, pero la abuela materna les cuenta unos cuentos, y tú lo decías ahorita muy bien, en Colombia la abuela los baila y los mueve. En el caso, por ejemplo, de mi familia, la abuela también les baila y les hace el show, ¿no? Entonces, mis hijos encantados de ver o sea, es una expresión y es una comunicación afectiva muy, muy enriquecedora. Yo como mamá e hija, o sea, lo veo y la verdad, o sea, se me ilumina, así se me bombea mi corazón con más energía, ¿no? Entonces, ese vínculo con otro ser humano, y lo vimos, lo estamos viviendo y lo vivimos ahora en pandemia. ¿Qué pasó? Desconexión con otro ser humano, y ahora es por pantalla, o sea, por pantalla las clases, por pantalla toda actividad. Inclusive, por ejemplo, mi hija estaba en clases de gimnasia por pantalla. No es igual, por supuesto que no es igual. Sin embargo, o sea, se trataba, ¿no? Se trataba de hacer esa conexión, la maestra que les hablaba y hagan así el movimiento. Pero sí, sin embargo, o sea, los niños deben de escuchar esa vibración que se da a través del lenguaje, esa vibración que ahorita tú muy acertadamente, Sirley, lo mencionabas. Vamos a bañarnos. Entonces, a lo mejor el agua, y si los salpicamos y si los mojamos, si les hacemos una caricia en cualquier parte del cuerpo, sabemos que la piel es el órgano, es la conexión más grande que tenemos, ¿no? El contacto. Si le das la siguiente, por favor.
Bueno, ¿cómo podemos hacer para intensificar esas entradas sensoriales? Ya tú bien lo decías, no nada más hablándoles y no nada más es con el lenguaje y con el habla, perdón. Y en primera instancia, la mirada, y lo decía yo ahorita, veme mamá. O sea, los mismos niños a veces, o el mismo alumno, en el caso de los maestros, maestra, véame, o sea, aquí estoy, ¿no? Y mire, y cuando están en el primer septenio, en los primeros 7 años, aquí estoy. Entonces, la mirada es importantísima. Y con los adultos también nos pasa. O sea, te estoy hablando, véame. Entonces, la mirada es una entrada sensorial muy, muy importante. El lenguaje y en todas sus expresiones. Hay un juego que a mí en lo personal me encanta, que es el chitón, ¿no? No sé cómo lo conozcan en otros países. El chitón es decir una idea. Hay un juego de dices una película, escoges la categoría, si dices nombres. Entonces, con el chitón, yo lo practico eso con los alumnos de secundaria. Pasas al frente, tienes un determinado tiempo y tu lenguaje corporal es el que habla. No puedes. Acá le decimos caras y gestos. Ajá, caras y gestos lo conocen en otros países. Hay ya un instrumento, o sea, hay un juego que uno pone y vienen retos. Vienen retos, tienes un tiempo, si en un minuto no adivina el otro equipo, bueno, pues el punto se va para el equipo contrario, ¿no? Entonces, y ahí no nos habla la boca, nos habla el cuerpo, nos habla el gesto, las manos, todo el cuerpo. El lenguaje no verbal es muy importante a veces, y las que somos mamás y las que somos hijas también lo hemos vivido, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión llegué de la escuela y no le dije nada a mi mamá, o sea, hija, ¿cómo te fue? Ay, bien. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Te pasó algo? O sea, con solo ver mi expresión, ya ella identificó que algo no estaba bien y no había tenido el mejor día, ¿no? Entonces, el lenguaje a veces no verbal dice mucho más que el verbal. Siempre. De hecho, de eso hay estudios. Y los niños, aquí lo olvidé, los niños aprenden muy chiquitos, ellos aprenden a leer. Lo que primero leen es nuestro lenguaje no verbal. Por eso ellos saben cuando papá o mamá están enojados, cuando el tema es con ellos o cuando no es el tema con ellos, solo por la lectura del lenguaje no verbal. Y en estudios que se ha hecho del lenguaje, se dice que la mayor información que uno emana a su interlocutor no son las palabras, es el lenguaje no verbal. Y aquí creo que es bien importante que nosotros como cuidador, como mamá, como papá, también miremos y como que estemos muy presentes en los comportamientos de nuestros hijos, porque cuando no hay un lenguaje no verbal, ellos lo expresan con sus comportamientos. Entonces, miremos que el comportamiento del niño, ¿qué nos está mostrando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está falta de una necesidad cubierta, fisiológica, sueño, puede ser hambre o puede ser que está cansado y sencillamente hace este berrinche. Entonces, si nosotros como cuidador aprendemos a leer este lenguaje no verbal, vamos a empezar a disminuir estos comportamientos también, que a veces como que, ¿cómo reacciono frente a esto? Entonces es súper importante como tener claro estos 5 tips que nos está dando Magali. Así es, y lo vemos desde que antes de que, y lo han mencionado, desde antes de que empiece a hablar por medio de la boca, ¿no? O sea, un bebé nos demanda que necesita alimento, que necesita que lo cambien, o sea, su llanto, o nosotras tenemos muy bien detectado
es un llanto de hambre, ¿no? Es un llanto de que necesita que lo carguemos, etcétera. Entonces, ese lenguaje no verbal es mortal. y en danza, en el movimiento lo vemos. Cuando toca ese trabajo de pareja, sobre todo cuando hay en un baile, en una danza, la expresión facial y la expresión, la postura que tiene el cuerpo, se identifica muy bien y los expertos lo ven y lo captan en un evento de concurso, entonces, o en un evento donde se evalúen ciertos rasgos en lo que es danza, la expresión. Corporal es vital, sí. Así es, entonces, que se vea esa conexión, de, a ver, y a veces los que hemos montado alguna coreografía, o los que hemos preparado algún cuadro dancístico, falta, les decimos, falta eso, esa conexión, no hay esa mirada. Entonces, inclusive cuando sí la hay, decimos, excelente, ¿no? O conectaron muy bien, o te falta que te agaches, que te levantes, que la mirada, que abraza a la mujer, abraza al hombre, y ahí nos vamos al tacto. Y ahorita mencionaba esa caricia, esa agüita, vámonos a bañar. Y ahorita al final vamos a ver un ejercicio ahí que nos puede ayudar, a los que tenemos pequeñitos en casa, muy, muy dinámico y muy lúdico. Entonces, el tacto que tenemos con nuestros pequeños. Y obviamente, pues, ese contacto físico, que pueden decir, bueno, y ahora en pandemia, o sea, por pandemia el contacto no, o sea, era no contacto, ¿no? Por tanto, o sea, nosotros ya sea desde el aula, más que nada en el aula, sobre todo, fomentar ese vínculo a través de la mirada y la palabra, verlo, bienvenido, ¿cómo estás? Directamente a los ojos, ¿no? Y eso crea una conexión y un acercamiento único. Y bueno, pasamos a la siguiente. Y bueno, hay una especialista en lenguaje muy reconocida y que ella lleva la rima con el movimiento, que es Tamara Chuarovsky. Sí, ya la conozco. ¿La conoces, Irle? Y yo creo claro. que algunos de los que están aquí la conocen. Y ella hace esa vinculación de la rima, o sea, la rima y el lenguaje, y bueno, tiene una infinidad de rimas. Y yo me acuerdo cuando inició pandemia con los niños, el bichito insolente, y bueno, yo les leía la historia del bichito insolente y me encantó porque estaba en un castillo y bueno, con ellos hicimos ahí como una especie de acampar en la sala con sábanas y las sillas, y bueno, entonces fue algo, wow, el bichito, estamos encerrados, fabuloso. Y lejos de decir, estamos encerrados por pandemia, pues para ellos fue muy especial. Y bueno, esta rima con movimiento lleva mucho, aparte del contacto visual, podemos hacer ese contacto físico. Y dice, en este caso le pusimos para Luciana, y podemos hacerlo esto en casa, un baño de estrellas tan bellas, radiantes, brillantes, protegen y alegra, y abrazamos al niño o a la niña, en este caso a Luciana, ¿no? Entonces, cuando lo abrazamos, se los podemos decir cuando se van a la escuela, en el caso de los que vayan a la escuela, o al despertar. Al despertar es algo, y hay estudios que demuestran que si un niño lo despertamos de una manera
de contacto y sobre todo un lenguaje amoroso, ellos están y despiertan y están presentes de una manera cómoda. En cambio, si los despertamos, ya levántate, etcétera, o sea, con un lenguaje nada amoroso, se despiertan de mal genio. Es vital. Entonces, aplica para cualquier nombre, ¿eh? O sea, yo ahí, por ejemplo, le pusimos el nombre de Luciana, que es la niña de Dayan, y bueno, pusimos otro nombre para Jonathan, un baño de estrellas, y ahí le podemos hacer así como que están cayendo las estrellas, tan bellas, o igual les podemos hacer contacto aquí en la cabeza. Tan bellas, radiantes, brillantes, protegen y alegran, y los abrazamos. Pero soy maestra, soy maestro, no lo puedo abrazar, no lo debo abrazar, pero podemos hacer la mímica y verlo a los ojos. Para Juanita, y cuando decimos protegen y alegran, nos podemos poner los brazos aquí, ¿no? Como símbolo de abrazo. Y bueno, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué platicar. Estamos conscientes del tiempo también que tenemos y podemos concluir, el lenguaje y el movimiento deben entenderse como una totalidad que no se puede considerar por separado, tanto en el ámbito educativo como en el familiar y como en el social. Entonces, a movernos, y créanme, si nos movemos con ellos, les encanta a los niños moverse, y sobre todo si hay contacto también con la naturaleza, que eso es muy importante. Esa vitamina D que nos da el sol, el efecto que causa en el ojo también, la luz natural, es muy enriquecedora para el cuerpo humano. Y bueno, nos vamos aquí a las preguntas. Las voy a leer corrido. Buenas noches, ¿cómo puedo ayudar a mi hija en casa si la estoy llevando a terapia de lenguaje? Aquí hay dos preguntas muy parecidas. ¿Qué libro se recomienda? Y bueno, el audiocuentos ya lo comentamos. Mi hija de 5 años no logra pronunciar la C, la pronuncia como T. En lugar de conejo, dice tonejo. ¿Cómo la puedo apoyar? Bueno, allí yo te recomiendo que te asesores de una fonoaudióloga. La fonoaudióloga se va a enfocar en enseñarle a tu hija a reeducar el posicionamiento lingual. Es básicamente esa dificultad articulatoria es básicamente por movilidad lingual. Entonces ella debe aprender a llevar su lengua hacia atrás para ocluir y no a ponerla entre sus dientes. Entonces allí debes buscar asesoría para que trabajen específicamente en movimientos para la producción del lenguaje, ¿sí? Inflar globos, soplar pompones, no. Ella necesita es aprender a llevar su lengua hacia atrás y aprender a ocluirla. Específicamente, empezar a estar presente, que discrimine ese sonido, que sepa cuál es, así no lo pueda decir, ella lo sepa discriminar auditivamente, ¿sí? Esa es como mi recomendación, seguramente una fonoaudióloga que te sientas cómoda, que te deje estar en terapia para que tú aprendas, porque eso también es importante, que las familias aprendan. No hay nada de malo que las familias se empoderen y también nos ayuden a que esos procesos evolucionen más rápido. Yo tengo acá una pregunta, Sirleicita, dice, si no he realizado este proceso de leerle cuentos y demás y tiene 5 años, ¿cómo puedo iniciar y apoyar su lenguaje? Tiene 5 años y no hemos empezado a leer cuentos. Bueno, a los 5 años ya los niños tienen intereses definidos. Entonces, ya allí no se pueden imponer los libros. Ya allí, primero te debe ver leyendo. Un niño, el ejemplo es el que educa, ¿verdad?
Entonces, importante que los libros empiecen a estar por ahí muy, muy cerca. Lo primero es que mamá debe comprarse un libro que le guste para que lo empiece a leer y para que su hija o su hijo lo empiece a ver leyendo. Y lo segundo es que la mamá empiece a hacer en conjunto con su hijo o su hija qué le gusta, de qué quiere saber más. Ay, de dinosaurios. Ay, a mí me gustan los planetas. Entonces allí van juntos y eligen. No es sino, los libros traen su guía, algunas editoriales en la parte de atrás dice la edad, para más 3, mayores de 3, más 5, ¿sí? Pero ya a los 5 años están cercanos a la lectoescritura y nada más fabuloso que estén cerca de los libros, así no los puedan leer, no puedan descifrar esos símbolos, porque ellos, tú le dices, léeme este cuento y ellos se sientan y lo leen perfecto, divino, porque leen las imágenes. Pero a los 5 años debe ser a partir de los gustos y los intereses del niño. Y va a funcionar perfecto. Aquí hay... Si le cumplan a partir del gusto de la mamá, seguro nos equivocamos. Y lo que tú dices es indispensable. Nosotros como papás, como cuidadores, como guías, somos el ejemplo a seguir, ¿no? El niño aprende por demostración y por imitación. Entonces es súper importante que si queremos inculcar esta cultura de la lectura y promover esto, el niño debe estarnos viendo a nosotros hacerlo. Y la nochecita es un buen espacio para leer. Entonces, un pedacito en la nochecita de leer el libro que le gusta al niño o la niña va a ser un momento muy maravilloso de vínculo y de lectura. Tengo otra pregunta. ¿Cuántas palabras tendría que estar hablando a los 18 meses el niño? Bueno, acuérdense que hay características individuales, ¿sí? Y también quiero ser flexible, que estamos todavía o sea, si tiene 18 meses, en pandemia estaba muy chiquitín y en pandemia solo estaba con su papá, su mamá, quizás con un hermanito o de pronto no. No conozco el contexto específico. Y por eso, los niños que tienen ahora 18 meses o 2 años son niños con unos efectos post pandemia. ¿Sí? Entonces, puede que tenga muy poquito lenguaje, porque no puedo desconocer que estuvimos en pandemia y que seguramente papá y mamá le facilitaron o bien su celular o le compraron una tablet, porque estábamos sin recursos dentro de casa. Entonces, puede que tenga muy poquito, pero la meta es que a los 18 meses ya diga muchas palabritas con MPT. ¿Sí? Muchas, mamá, mío, más, meme, moto. De pronto no tal cual como yo lo estoy diciendo, pero sí. Lo primero es levantar ese vocabulario. ¿Qué dice mi hijo? Yo cojo una hoja. Ay, mi hijo le dice esto. Ay, yo las puedo contar. Y ya yo empiezo, ¿qué quiero que mi hijo diga? Ah, voy a empezar por la categoría de frutas, pero empiezo por las que yo le ofrezco. Yo no voy a pretender que él diga pera cuando no ve una pera en la casa, bueno, las que yo le ofrezco y de luego las que no nos gustan, porque es normal que no nos gusten, pero hay que enseñarles. Ay, no, yo quiero que mi hijo se aprenda las partes de la carita. Pues empiezo por las más llamativas, los ojos, la nariz, la boca. Y las mujeres tenemos la ventaja que nos podemos maquillar la boca cuando queremos que los niños nos fijen la mirada en la boca, las orejas. Entonces yo le digo a esa mamá que no se martirice con qué cantidad de palabras dice, sino que entre más vocabulario tenga, más fabuloso será. Si ahora tiene 10, está bien, tiene 10, pero tu meta va a ser que finalizado octubre se haya aprendido 5 más. Y que en la primera semana de noviembre se aprenda 5 más, en la segunda 5 más, en la tercera 5 más, y finalizando en noviembre se debe saber unas 25 más. Tengo una última pregunta. ¿Es normal que un niño de 5 años no pronuncie la R? Es muy usual. Me gustaría que ojalá ella nos diera claridad, si es la R o es la R. Pero es muy usual que a los 5 años un niño no diga la R, porque la R es un movimiento de vibración fuerte, elevada. ¿Sí? Pero si ya dice la R,
se merece carita feliz. Hay que seguirle empoderando esa R y ponerle muy presente la R sin forzarlo, porque ¿qué ha pasado? Cuando forzamos a los niños a sacar la R, ellos la hacen gutural. ¡Ay! Y volver a reeducar un punto articulatorio, eso se llama, yo lo llamo, sí, una modificación de un punto articulatorio es bien complejo incluso en terapia. Por eso, fortalézcale el sonido más sencillo que es la R, que es ra, ra. Fortaléceselo. Tanto en sílaba directa como rar, ir, o, como sílaba inversa, ar, ir, or, ur. Y le vas dando tiempo a esa lengua para que vibre un poquitico más. Pero no hay que forzarlos. Y confiar, ¿no? Hay que confiar también en nuestros niños, en su instinto, en su desarrollo, en su capacidad, porque a veces también tendemos a, no puede, y nosotros mismos como papitos o como cuidadores los rotulamos, ¿no? Y decimos, los limitamos en ciertas cosas que el niño puede hacer, porque uno ve sencillamente, un ejemplo, mi hija, a veces ella le encanta trepar, le encanta brincar. Y a veces yo como mamá es, no lo hagas. Entonces la estoy limitando. No estoy confiando en su habilidad, en su capacidad de que lo va a lograr. Entonces esto es bien importante, dejarlos, creer y confiar en que ellos lo pueden hacer. Con las series solo hay una cosita que sí hay que vigilar. Y solo es cuestión de llevarlos a una muy buena odontopediatra para que nos diga que no hay un frenillo lingual corto. Si hay un frenillo lingual corto, no es culpa del niño, es algo anatómico y vamos a necesitar que se le libere un poco. ¿Bueno? Gracias, Irle. No, lo hago con todo gusto. Un buen brinca-brinca para nosotros y para los niños es muy útil, ¿eh? Un brinca-brinca, ya sea chiquito, pequeñito o uno grande. Sí. Liberador de estrés para los adultos y para los niños, un área de oportunidad para expresar su movimiento. Y para hacer esa conectividad. Ajá, un momento familiar, muy agradable. Así es, ese vínculo afectivo. Bueno, aquí les estamos poniendo en el chat, en este momento, el correo de Creando Legado. Si hay alguna de las personas interesadas en que les compartamos estas diapositivas que vimos, nos puede enviar ahí un correo o bien nos puede escribir por aquí, por el Facebook, y con gusto se las enviamos. Y Dayan, si tú quieres compartirles nuestra próxima charla, que también está muy interesante. Sí, tenemos programada otra charla. Está pendiente por confirmar la fecha. Ya, denme un segundo, por favor. Se llama ¿Cómo acompañar a tu hijo en sus peores momentos desde el amor? Esa va a ser nuestra próxima charla y la va a brindar una de nuestras colegas. Regina será quien nos va a acompañar en este live. Lo vamos a estar promocionando y les quedamos ahí atentos. Y les agradecemos mucho por el espacio, por el momento y por estar aquí presentes, sin despegarse. Así es, les agradecemos enormemente y sobre todo a nuestra invitada especial desde Colombia. Recuérdanos desde qué ciudad, Shirley, porque aquí hay algunos paisanos. Ay, qué rico. Yo estoy radicada en Villavicencio Meta, en nuestros hermosos llanos orientales de Colombia. Muy bien. Pues aquí, gracias por compartir, gracias por sus respuestas y toda la información. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, no se pierdan la siguiente charla por Facebook, ahí les anunciaremos el día y la hora para que estén atentas.
o atentos. Y bueno, es un gusto acompañarlos y sobre todo en esta crianza de nuestros pequeños o adolescentes de cualquier edad. Bueno, nos despedimos y buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde donde sea, de cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, compañeras, Irley, Magali. Bueno, hasta luego.